Hola, les habla Pancho Pantalla. Algunos programas de nuestra gran televisión venezolana, por una razón o por otra, son poco recordados o han sido olvidados por quienes alguna vez tuvimos el placer y el honor de disfrutarlos. Algunos de estos programas que hoy les voy a nombrar son programas que pocos recuerdan. Así se llama el Pancho Pantalla de hoy, programas que pocos recuerdan. Unos porque quizás son muy antiguos, muy viejos. Otros porque duraron muy poco. Y otros porque simple y llanamente pasaron desapercibidos sin que esto vaya en detrimento de su valor creativo y artístico. Vamos a hablar de algunos de ellos. Uno de esos programas que quedó grabado en la memoria de quienes lo vieron, pero que ya hoy al día es poco recordado, es Hora Alegría. Aquel programa producido por Venevisión a mitad de la década de los 60 y estelarizado por América Alonso, en donde ella hacía una monja muy al estilo de lo que para esa época estaba de moda, que era La novicia voladora, aquel sitcom de Sally Field, en donde la monjita, muy ligera en su peso físico, se la llevaba el aire. Pues bien, Sor Alegría era una versión criolla de aquella novicia voladora. Y en Sor Alegría, además de América Alonso, trabajaban figuras como Caridad Canelón, que muy joven para el momento hacía también una pequeña novicia. Sor Alegría, un programa que quedó para el recuerdo de quienes lo vimos. Prácticamente no hay soportes visuales de este programa, Sor Alegría. Algunas fotos se pueden conseguir por allí, pero los que tuvimos la oportunidad de ver Sor Alegría lo recordamos con mucho cariño. También tenemos que hablar más o menos de esa misma época de un programa que corrió con la misma suerte. Fue muy visto, quienes lo pudimos ver lo recordamos, no quedó soporte visual de este programa, algunas fotos apenas. Robert y Aquela. Era un programa que reflejaba lo que también en aquella época estuvo muy de moda, que eran los scouts, los lobatos, aquellas agrupaciones de niños que, comandados por un líder, se iban de excursión, se iban de exploración, se iban de campamento. Robert y Aquela era protagonizado por Guillermo González y dos jovencitos de la época, Orlando Urdaneta y Rebeca González. Era un gran programa porque, aparte de mostrarnos todo lo que era la vida de los scouts, que estaban muy de moda, repito, era un programa que nos dejaba grandes instrucciones, grandes moralejas en cuanto a nuestro comportamiento y nuestra vida. Era Robert y Aquela, transmitido por Radio Caracas Televisión hacia mediados y finales de los años 60. También tenemos que hablar, entre estos programas que pocos recuerdan, a un programa que a finales de los 70 escribió Enrique Menéndez Bardón para tres figuras juveniles de Venevisión. Eran ellas Manuel Escolano, Omar Omaña y José Luis Silva. Y estoy hablando de Los Panas Queridos. Era un programa juvenil, un programa en donde tres jóvenes, al estilo de Qué Chicas, una década después, contaban sus aventuras, sus peripecias, sus diversiones en media hora de programa. Eran Los Panas Queridos. Se hicieron bastantes programas de este espacio y lamentablemente en los archivos de Venevisión no se han podido encontrar soportes audiovisuales de Los Panas Queridos con Omar Omaña, Manuel Escolano y José Luis Silva. Otro de los programas que a finales de los 70 y principios de los 80 fue muy visto en Venevisión fue La Chistera, un programa cómico al estilo de una mezcla entre Radio Rochelas y Bienvenido,
personajes y chistes, escrito por los hermanos Pérez, Dalmacio y Luis Pérez, en donde figuraban estrellas de la talla de Eduardo Martínez del Box, Perucho Conde, el hijo de Perucho, Ponciano. También aparecía en la chistera Víctor Rentroya, Germán Regalado, en fin, figuras de la época. Fue la época precisamente cuando Joselo se va de Venevisión hacia Radio Caracas y allí se hace algún programa como La Chistera que cubre la deficiencia dejada por Joselo en la programación. Un programa que pocos recuerdan, pero que los que lo vimos lo disfrutamos de gran manera. Otro de esos programas que fue muy poco visto, pero que también se recuerda, fue Gavimán, la ópera prima de Emilio Lovera. Un programa de variedad humorística dirigido básicamente al público más menudo y que mal programado, ya que en lugar de ser colocado en las tardes al estilo del Chavo y del Chapulín Colorado, fue colocado en las noches contra programas que lo arropaban en la sintonía. Sin embargo, este Gavimán, una suerte de Chapulín Colorado venezolano, hizo las delicias de quienes lo pudimos ver en esa época. Y en Radio Caracas Televisión también se hicieron programas que pocos recuerdan, pero que fueron sencillamente extraordinarios. Uno de ellos, El Inspector Tuyuyo, una suerte de Inspector Clouseau, protagonizado por Virgilio Galindo, aquel inmortal rullío de nuestra televisión venezolana. También se hizo Onofre Pecho Pelúo, El Vengador del Llano, un programa estelarizado por Pepeto López. Era una suerte de Martín Valiente Llanero. Era un programa verdaderamente creativo y gracioso para la época. Y por supuesto no podemos dejar de nombrar a La Pensión Oea, aquel programa en donde todo el elenco de La Rochela se reunía para darle vida a una suerte de pensión, de inquilinato, en donde cada uno de los que vivían representaban a un país en específico. Habían un venezolano, un boliviano, un ecuatoriano, un colombiano, un argentino. Era La Pensión Oea, una idea extraordinaria, promulgada en aquel momento por el productor Jorge Citino. Y por supuesto, también en Venevisión tenemos que recordar espacios de variedades como Euforia, que fue un programa de concursos de muy poca duración, animado por el Conde del Guácharo y Fabiola Colmenares. Fue un buen intento, pero lamentablemente, por razones que no valen al caso mencionar, no pudo tener una larga duración. Estos fueron programas que la gente recuerda muy poco, pero que por haber sido lo que fueron, han estado hoy en Pancho Pantalla. Estos programas que pocos recuerdan, fue Lo que yo vi en TV.